Metropolitano de Caracas, señor alcalde del municipio de Chacao, señores dirigentes de SEDICE, señoras, señores, queridos amigos, yo quiero comenzar también felicitando a SEDICE por su 30 cumpleaños. Es una institución admirable que ha vivido estas 3 décadas difundiendo las ideas que han traído progreso, modernidad, las ideas que han reducido la violencia en las relaciones humanas y en las relaciones entre países, las ideas que han incorporado a formas de vida decentes y dignas a mayor número de personas a lo largo de la historia moderna. Si las ideas que SEDICE difunde en Venezuela hace 30 años hubieran impregnado la política de este querido país, Venezuela no estaría viviendo una crisis tan profunda como la que padece en nuestros días. Da tristeza pensar que el país más rico de América Latina potencialmente y uno de los países más ricos del mundo tenga hoy día la más alta inflación del continente y el menor crecimiento. Que sea conocida en el mundo esta sociedad no por sus éxitos, sino por la violencia criminal que mata en sus calles, en sus pueblos, porcentualmente más gente que en cualquier otro país del mundo. Parece mentira que un país con esas potencialidades tan extraordinarias como Venezuela se haya empeñado en estos últimos 15 años en retroceder cada vez más, en apartarse más y más de la modernidad y que se haya ido acercando a los ejemplos más patéticos de fracaso económico, político y social, como son Cuba o Corea del Norte, los últimos exponentes del socialismo real en el mundo. Fracasos vivientes, satrapías impresentables, ¿cómo pueden ser todavía un modelo para alguien? Países que en todos los sentidos han fracasado y viven convertidos en anacronismos vivientes. A diferencia de lo que decía nuestra amiga, la representante de la Fundación Neumann, yo no creo que el socialismo esté tan vivo y tan presente en el mundo de hoy. Es verdad que hay países donde los partidos socialistas están en el poder o pueden volver a estarlo, pero esos partidos socialistas, el alemán, el español, el francés, son socialistas. ¿Qué tienen de socialistas? ¿Creen en el colectivismo? ¿Creen en el estatismo? ¿Creen en el monolitismo político? Han renunciado a todos los principios filosóficos básicos que crearon el socialismo y han renunciado a ellos porque han descubierto que sin la propiedad privada, que sin la empresa privada, que sin la democracia política, que sin la economía de mercado, ningún país prospera, ningún país alcanza la soñada igualdad y que por el contrario el colectivismo, el estatismo van minando y desapareciendo sistemáticamente todas las libertades, que la riqueza no resulta de un intervencionismo estatal asfixiante que multiplica la burocracia, es decir, la ineficiencia y la corrupción. El socialismo que está vivo en nuestros días es la socialdemocracia, es un socialismo que cree en la libertad, es un socialismo que cree en la propiedad privada, que cree en la empresa privada y que
se ha resignado a que el Estado tenga un rol director y organizador, pero de ninguna manera que reemplace a la sociedad civil en la función elemental y principalísima de crear riqueza y empleo. Por eso, lo que ocurre en Venezuela es un anacronismo radical. En estos 15 años, varias veces han tenido los venezolanos la ocasión de decir no a la insensatez estatista y colectivista, al populismo que con un líder impetuoso y sin duda carismático les ofrecía el paraíso. Y una y otra vez esas elecciones mostraron que los pueblos pueden equivocarse, que los pueblos pueden votar por la regresión en lugar de votar por el progreso. Al extremo de que muchos llegaron a la desesperanza y a creer que Venezuela no tenía salida, que Venezuela sería a la corta o a la larga una segunda Cuba, es decir, una dictadura que repartía la pobreza, la exclusión y el privilegio para una pequeña nomenclatura. Pues quienes creían semejante pesimista observación de lo que ocurría en este país se equivocaron. El pueblo venezolano, fiel a sus tradiciones libertarias profundamente enraizadas, ha mostrado que si podía equivocarse, podía también rectificarse y podía hacerlo con decisión, con valentía, como América Latina y el mundo entero lo han visto en estos últimos 2 meses. Lo que ha ocurrido en Venezuela en estas últimas semanas es un hecho extraordinario que ha causado una enorme emoción y un gran sentimiento de solidaridad en todas las mujeres y en todos los hombres que en América Latina creen en la libertad y que veían con tristeza ese declinar de un país que debía estar a la vanguardia de América Latina. Hoy en día, en América Latina, en el mundo, las caras que representan a la verdadera Venezuela no son las del señor Maduro, no las del señor Diosdado Cabello, son las de Leopoldo López, son las de María Corina Machado, son sobre todo los de esos estudiantes anónimos que allá en el Táchira echaron a correr esa bolita de nieve, que es ahora una bola gigante, que recorre todo Venezuela, que ha llenado las ciudades y los pueblos de Venezuela de esas tribunas de libertad, donde los estudiantes resisten la agresión sistemática del gobierno autoritario del señor Maduro, de las fuerzas de choque seguramente dirigidas por cubanos, de la policía, que maltrata a los estudiantes, que los sepulta en comisarías y en cuarteles, que los tortura y que a veces los mata, creyendo ingenuamente que con la represión se puede poner fin a este movimiento libertario. No es así, no va a ser así. Clarísimamente, en Venezuela, el sentimiento de libertad que marcó los momentos más positivos de su historia ha renacido con una fuerza que es indetenible y que devolverá a Venezuela la democracia y la libertad
que signó buena parte de su historia. Es verdad que es lamentable que los gobiernos democráticos de Venezuela no hayan mostrado su solidaridad activa, dinámica, constante, con este gran esfuerzo democratizador que está protagonizando el pueblo venezolano. Increíblemente, muchos de estos gobiernos sostienen que, por tratarse de un país latinoamericano, es importante que ellos conserven la neutralidad. María Corina Machado dijo en Lima hace algunas semanas: en ciertos casos la neutralidad es complicidad. Efectivamente, en este caso, con lo que está ocurriendo en Venezuela, la neutralidad es complicidad. No se puede ser neutral frente a la peste bubónica. No se puede ser neutral frente a una peste que, si llega a controlar enteramente Venezuela, no se va a quedar allí. Es una peste que va a seguir extendiéndose por nuestro continente, porque desgraciadamente la utopía estatista y colectivista tiene esa vocación mesiánica de extenderse, de controlarlo y dominarlo todo. Lo hemos visto en los primeros años del comandante Chávez, cómo Venezuela volcó esfuerzos inusitados y enormes para extender la revolución bolivariana. Y efectivamente ha conseguido instalar en varias sociedades latinoamericanas unos ciertos tentáculos que conspiran contra el esfuerzo democratizador, que es una realidad hoy día en América Latina y que es una realidad representada no solo por partidos tradicionalmente democráticos, sino también en muchos casos, como en Uruguay y como en Chile, por partidos de izquierda, que han aceptado finalmente que el camino del desarrollo, el marco del progreso, es la democracia política junto con la economía de mercado. Es lamentable, es una vergüenza que los países democráticos de América Latina, que son hoy día la mayoría, no muestren una solidaridad más activa, más intensa con Venezuela en los organismos internacionales y que en algunos casos incluso estén trabajando discretamente por fortalecer el régimen del señor Maduro. Pero yo creo que esa actitud no es una actitud que tiene el respaldo de los pueblos democráticos de América Latina. Puedo asegurarles a los amigos venezolanos que, al igual que yo, que al igual que muchos latinoamericanos que están hoy día presentes para celebrar los 30 años de SEDICE, hay cientos de miles, millones de latinoamericanos que ven lo que ocurre en Venezuela con enorme admiración, que se sienten profundamente solidarios de esa lucha de los venezolanos por la libertad, porque saben que esa lucha de los venezolanos no es solo por la libertad de Venezuela, sino por la libertad de toda América Latina. Los líderes de la resistencia venezolana, los jóvenes estudiantes venezolanos que siguen resistiendo, son los verdaderos descendientes de los venezolanos que hace 200 años, de ese pequeño país que era entonces Venezuela, país pequeño y pobre, desbordaron sus fronteras y se esparcieron por toda Sudamérica para llevar allá, a Colombia, al Perú, a lo que serían luego Ecuador y Bolivia, la independencia y la libertad. Yo creo que esa es la tradición venezolana más profunda, más arraigada, y que en estos 15 años pretendieron destruir. No lo han conseguido, no lo van a conseguir, y el movimiento de nuestros días, como el movimiento de hace 200 años que trajo la libertad a América Latina, va a devolverle a Venezuela esa libertad que hace 15 años comenzó a perder. Ojalá la experiencia trágica vivida en estos años sea instructiva y sirva para fortalecer profundamente
esas ideas que son las ideas de la modernidad, del progreso, de los derechos humanos, del espíritu crítico y de la libertad. Es decir, las ideas que constituyen la cultura democrática, la cultura que ha disminuido las injusticias sociales, que ha disminuido la explotación, que ha disminuido los atropellos, los abusos, que ha disminuido los excesos que representa siempre el poder en todas partes. No ha acabado enteramente con ellos, porque esa lucha es una lucha que nunca terminará. Pero los países que han progresado más, los países que están en la vanguardia del progreso, son los países que han hecho suya la idea de la libertad que tenemos los liberales, como algo indivisible, como algo que debe proyectarse, manifestarse simultáneamente en el campo político, en el campo social, en el campo económico, en el campo cultural y en el campo individual. Esas son las ideas que han hecho de los países más avanzados lo que ellos son, y esas son las ideas que afortunadamente desde hace algunos años comienzan también a echar raíces profundamente en América Latina. Es verdad que muchas cosas andan mal en América Latina, pero cuando miramos a América Latina no debemos compararla con el ideal siempre inalcanzable, sino con lo que América Latina fue hace 10, 15 o 20 años. Si hacemos esa comparación con el pasado, el progreso es indiscutible. Hoy día tenemos muchísimo menos dictaduras que en el pasado, y los gobiernos populistas, que por desgracia todavía existen en nuestro continente, son la minoría comparados con el resto. Y en el resto, en algunos casos con entusiasmo y en otros casos con simple resignación, las ideas de la democracia, de la libertad política y de la libertad económica van echando raíces, y por eso el progreso va llegando a América Latina. Nada es más importante para América Latina que Venezuela se sume a esa corriente de progreso, de modernización, a partir de la filosofía de la libertad. En estos días en que Venezuela lucha con tanto coraje y con tanto idealismo por su libertad y por la libertad de América Latina, todos los latinoamericanos que creemos en este modelo de desarrollo debemos expresar a nuestros amigos venezolanos nuestra más absoluta solidaridad y desearles que esta lucha continúe, tenga éxito y devuelva a Venezuela lo que debió ser siempre su destino, el de un país a la cabeza de América Latina gracias a sus extraordinarias potencialidades, y un país que fue a lo largo de toda su historia moderna un símbolo de libertad. Muchas gracias.